Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, ¿cómo aprovechar el privilegio? De todas las personas que ha conocido en su vida, ¿quién entre todas ellas sobresale notoriamente? Es decir, ¿de quién podría decir con gran placer esto? Tuve el increíble privilegio de conocerlo, de conocerla. ¿Fue quizá algún atleta famoso? ¿Tal vez un artista famoso? ¿Un músico destacado? ¿O quizá un orador en particular al que disfrutó y después conoció? Quizá fue alguien en su vocación, o quizá alguien a quien admiraba y conoció debido a algún pasatiempo que disfruta. Quizá fue alguien que le ha ayudado de gran manera en la vida. O pudo ser alguien que no era famoso, quizá una maravillosa abuela o tal vez un abuelo. O alguien que causó una gran impresión en su vida y considera un gran privilegio tan solo conocerlo. Bien, cuando pienso en todas las personas que conocemos y el privilegio de conocerlas, una cosa es segura. El mayor privilegio de conocer a alguien es nuestro privilegio de conocer a Dios. Y muchas veces nos olvidamos de ello. Nos olvidamos del hecho de que es un gran privilegio conocer a Dios, que es una enorme oportunidad, un beneficio sin igual y un tesoro eterno poder conocer al Dios vivo. Pero muchas veces nos interesa más conocer a otros, lo que hacen y cómo piensan, cómo actúan y qué hacen por nosotros. Pero conocer a Dios es el mayor de los conocimientos. Y hasta que lo conozca puede tener todo el conocimiento que quiera de todas las cosas en el universo. Y sin embargo, si no conoce a Dios, todo ese conocimiento del mundo no será suficiente para traerle paz, y felicidad, gozo y contentamiento, y tampoco la vida eterna. El apóstol Pablo tenía la forma más sublime de expresar su deseo de conocer a Dios, y en Filipenses capítulo 3, si me acompaña por favor, dice en el versículo 7 de este capítulo: Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Escuche, vea su deseo a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¡Qué bella manera de expresar su deseo de conocer a Dios! ¡Qué bella forma de expresar esta profunda hambre y sed perdurables en su corazón, de conocer a este Dios que transformó su vida, que lo salvó en el camino a Damasco, que lo llamó al ministerio y que le dio la responsabilidad de predicar, de evangelizar el mundo de su tiempo? Quiero conocerlo, dijo, por encima de todo. Y también dice: estoy dispuesto a estimar todo lo demás como pérdida. Estoy dispuesto a dejar de lado toda mi herencia pasada. Y dice: estimo todo en comparación con eso como basura, desecho, suciedad, comparado con el conocimiento de Dios Todopoderoso por medio de su Hijo Jesucristo. Una de las tragedias de este tiempo es esta: que mucha gente vivirá toda su vida y no conocerá a Dios. Llegarán al final de su vida como personas no creyentes y perderán el objetivo para el cual fueron creadas. No podrán conocer al mismo Dios que las creó. Perderán las bendiciones que Dios tenía reservadas para ellas. No podrán conocer a la única persona que produce el mayor gozo en todo el mundo al conocerla, y se lo perderán.
Porque la gente vive su vida y se pierde a Dios. ¡Qué increíble tragedia! Les diré que hay 3 razones para considerar, y la primera es esta: que mucha gente vive en tinieblas. Ellos no saben que hay un Dios verdadero. Ellos no conocen a Jesucristo su Hijo, quien vino al mundo para hacer posible conocer a Dios. Pienso en los millones y millones de personas que hay en el mundo que no conocen a Dios, que no conocen al Señor Jesús, que no saben que hay un Padre Celestial que los ama. Personas que no saben que hay una Biblia que nos da instrucciones para vivir y para poder entender quién es este Dios. Viven en oscuridad espiritual. Pueden ser adinerados, pueden ser pobres, pueden vivir en las afueras, pueden vivir en las selvas, vivir en las grandes ciudades, pero su corazón está entenebrecido para con las cosas de Dios. Ellos no conocen a Dios. El mayor conocimiento que se puede tener, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque por alguna razón, quizá vivan en un área donde nadie ha predicado el Evangelio de Cristo. Pienso en muchos lugares del mundo donde, si alguien quisiera saber, no tienen la información. Y aún así hay muchos lugares donde sí la hay. Y al pensar en lo que dijo Jesucristo cuando nos dio la gran comisión, dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué lo dijo? Porque Dios quería que nosotros, no importa quiénes seamos, que conocemos la verdad del Evangelio de Cristo, Él quería que usted y yo viviéramos nuestras vidas donde estemos y aprovecháramos cada oportunidad que tuviéramos para hacer luz a quien tenga un corazón entenebrecido. Ser luz en un lugar donde haya oscuridad espiritual y brujería y obras satánicas presentes entre las personas. Una de las razones por las que no conocen a Dios es porque muchos en este mundo no han tenido la oportunidad, nunca han oído la verdad, y ese es nuestro propósito. Se trata de obedecer la gran comisión, se trata de llevar la verdad del Evangelio de Jesucristo a quienes viven en tinieblas. Pero hay una segunda razón por la cual no conocen a Dios, y es que mucha gente no tiene interés en Él. Si piensa por un momento en la completa avalancha ilimitada de información y conocimiento que está circulando hoy, es difícil hallar a alguien aún en un restaurante que no coma con el celular en una mano y el tenedor en la otra. Si los observa, tienen algo en el cinturón, algo que siempre están presionando y escuchando. Van por la autopista y tienen el teléfono en su mano y el volante en la otra, Dios quiera. Y la computadora está en todo lugar. Información a raudales en los celulares, Internet. Piense ahora en toda la información que circula por Internet. El mundo está absolutamente lleno y rebosante y rodeado de información, pero ¿no es interesante que no seamos más sabios de lo que éramos antes? Hay mucha información, pero lo que ha hecho esta información es esto: ha llenado la mente y el corazón de las personas. Escuche, cuando abre su computadora y el Internet, tiene el mundo al alcance de sus dedos. La parte buena del mundo y la parte mala del mundo a su alcance. Puede obtener información sobre casi cualquier tema que quiera. Toda clase de información, puede obtener cosas buenas y cosas malas, todo está ahí. Y lo que pasa es que no hablo solo de personas que no son creyentes o no son salvas. Hablo de que aún los cristianos permiten que sus mentes y su tiempo estén tan llenos de tanta información y tanto supuesto conocimiento que el deseo de conocer a Dios está en la periferia. O quizás su deseo de conocerlo es absolutamente frío o nulo, o son indiferentes. Hay tanta información atractiva, tanta información que atrae la carne, tanta información propaganda que dice que esto lo satisfará y estará completo si tiene y si conduce esto, si lo usa, si lo vive, si lo posee, si lo bebe, si lo come, lo que sea, todo está ahí. Y hay tanta información donde hay hambre, sed, anhelo vehemente de conocer al Dios vivo, que es la única información que me llevará de esta tierra a la vida eterna. Si no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, usted ignora lo más importante en el mundo entero. Porque si no lo conoce a Él, no conoce a Dios. Si no conoce a Dios, no está preparado para vivir ni para morir. Es el mayor conocimiento, la persona más grande en el mundo que puede conocer. Y sin embargo, nuestras mentes están llenas de otras cosas y Él está en la periferia. Tercera razón por la cual la gente no lo conoce, no estar dispuesta a pagar el precio. Usted dirá, ¿a qué se refiere con eso? Es sencillo, hay un precio en saber quién es Dios. Por ejemplo, cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, ¿cuánto sabíamos sobre Dios?
Yo estoy seguro de que cuando tenía 12 años sabía muy poco sobre Dios. Sabía que era pecador y creía en Dios, el Dios de la Biblia. Creía en Jesucristo, que era el Hijo de Dios, y entendía un poco acerca de la cruz, que había muerto por mi pecado, y si creía en Él como mi Salvador, debía creer que cuando murió pagó por mis pecados, por tanto si lo aceptaba como mi Salvador, sería salvo. Más allá de algunas cosas, seguro que mi ignorancia de Dios era profunda como la de un niño de 12 años. Y pasa esto, la gente se salva y queda contenta. Soy salvo, perdonado, y saben unas cosas y van a la iglesia y oyen unas cosas acerca de Dios. Y escuche, hay una vasta diferencia entre saber acerca de Él, conocer hechos sobre Él y conocerlo personalmente, que es de lo que queremos hablar. Pues bien, la gente no está dispuesta a pagar el precio. Usted dirá, ¿quiere decir que hay un precio para conocer a Dios? Sí. No porque sea salvo significa que lo conoce bien. Alguien le hará una especie de pregunta evangélica. ¿Conoce a Jesucristo? Y usualmente si es salvo dirá sí. O pueden decirle, quizá le digan, ¿conoce a Dios? Y si es salvo lo más probable es que diga sí. ¿O conoce al Señor? Y dirá que sí, pero la verdad es que conocemos a alguien pero no sabemos mucho de él, solo es una relación superficial o tal vez es una infantil, una pueril relación la que todos tenemos recién convertidos. Realmente no lo conocemos. Si alguien me dijera, ¿conoce a Dios? Tendría que decir esto. Le diría, lo pondré de este modo, estoy aprendiendo de él. Aprendiendo quién es él. Tengo una relación con él. Estoy ganando en esa relación. Lo conozco progresivamente. Tengo una relación estrecha que es muy satisfactoria. Me entusiasma todo lo que sé. Me entusiasma mi relación con Él, pero crece y es progresiva y sigo aprendiendo. Y si me preguntas si conozco a Dios, no podría jactarme diciendo, oh sí, conozco a Dios. Sé suficiente sobre Él para saber que no sé suficiente. Sé suficiente para saber que es el más emocionante y fascinante conocimiento que tengo. Sé lo suficiente sobre Él para saber, sé lo suficiente de Él para saber que hay mucho más de lo que sé. Me emociona saber que me ama lo suficiente para seguir mostrándose poco a poco para que mi conocimiento de Él, mi comprensión de quién es Él, mi relación con Él, y mi conocimiento de Él a nivel personal se tornen más emocionantes al pasar los años. Bien, quisiera hacerle una pregunta. ¿Tiene el deseo de conocer a Dios? ¿O está satisfecho con ser salvo? ¿Hay verdadera sed de su corazón de conocerlo? ¿Lee la Biblia pidiéndole a Dios que se le revele? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, Señor, yo quiero saber quién eres? Creí en ti como Salvador. Te pido que respondas a mi oración. ¿Quién eres, Dios? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo describiría al Dios que conoce? Mire, cuando algunos describen al Dios que conocen, sé que no conocen al Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia no es como el Dios que describen. La verdad es que no lo conocen. Y no creo que muchos creyentes verdaderamente lo conozcan. Bien, quisiera que escriba estos 4 puntos que son muy simples. Si quiere conocer a Dios, así debe empezar. ¿Alguna vez lo conocerá todo lo que quiera? Espero que no en esta tierra, porque si llega hasta ahí no lo ha entendido. Número 1, anótelo. Número 1, si quiero conocer a Dios, debo, número 1, escuchar su palabra. O leerla, como sea, escuchar su palabra. Permitir que el Espíritu Santo la interprete y aplicarla a mi vida. Debo escuchar la palabra, preste atención, debo escuchar la palabra, permitir que el Espíritu Santo la interprete para mí y luego la aplico a mi vida. Eso requiere meditación. La meditación es leer y escuchar, y hablar con Él sobre la Biblia, y escucharlo al respecto, y discutirla con Él, y decirle cuando entendemos y cuando no. Es decir, la meditación es pasar tiempo con Él, escuchar su palabra, para mí, su revelación y la verdad en su palabra. La meditación es absoluta, escuche, inmutable, irrevocablemente esencial si quiero conocer a Dios. Porque es a través de este libro que entiendo que Dios se revela a sí mismo de forma sublime. Todas nuestras experiencias, escuche, nuestras experiencias
son correctamente interpretadas por la palabra. Pero puedes cerrarla y tener todo tipo de experiencias ridículas en la vida sin tener nada que ver con Dios. Así que, número 1, leer o escuchar la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo nos la interprete y luego aplicarla a nuestro corazón. El segundo es observar, observar las características y los caminos de Dios. Esto lo separo de leer la Biblia, observar las características y los caminos de Dios. Cuando leemos la Biblia descubrimos características de Dios, que es un Padre amoroso, pero también es un Dios de justicia. Castiga a los impíos y corrige a sus hijos. Si voy a conocerlo, entonces debo saber algo sobre Él. Y mientras leo la Biblia de principio a fin, descubro su voluntad para mi vida. Que me ama, que es un Dios bondadoso. Así así observamos las características de Dios. ¿Cómo las observamos? La Biblia no dice, la siguiente es una lista de características de Dios. Usted dirá, ¿por qué Dios no lo simplificó y nos las dio? Le diré por qué. Si alguien dijera, aquí están las características, pase a la página 400 de la Nueva Versión Internacional Reina Valera, lo leeríamos y se acabó. ¿Sabe por qué Dios no lo hizo? Porque quiso que las descubriéramos al leer y averiguar a fondo, porque Él nos enseñará mucho más de lo que buscamos. Lo tercero es muy importante. Cuando pienso en qué implica esto, lo pienso de esta forma. Número 3, debo estar dispuesto a aceptar sus invitaciones y seguir sus mandamientos. Si quiero conocerlo, veamos lo que dice. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Es una invitación. Pero Dios puede decirle, quiero que vayas y compartas tu fe con esa persona. Es una orden, no una invitación. Veamos otra invitación. Digamos que está sumamente ocupado y está un poco agotado y tiene que tomar decisiones y está un poco nervioso. Y siente en su espíritu que Dios le dice, te quiero junto a mí. Te quiero solo. Quiero que pases tiempo conmigo. Eso es una invitación. Una invitación a la comunión. Una invitación a meditar en Él. Usted tiene o siente esa sensación de que debe alejarse y estar a solas con Él. Ese es el Espíritu de Dios invitándolo, a una conversación muy privada y apartada con el Padre Celestial. Es muy importante si quiero conocerlo. Eso es lo maravilloso que aprenderá sobre Dios. Y es que a veces, para que Él diga algo con lo que quiere causar un serio impacto, lo borra de su mente. Si lo ha leído antes. Si no, usted llegará a un pasaje y dirá, sé lo que significa, lo conozco. He estado ahí, ya lo conozco bien. No. A veces, cuando Él quiere tenerlo a su lado, simplemente borra de su mente ese pasaje y de repente es nuevo y adquiere un significado nuevo. ¿Qué está haciendo? Lo está amando. Se está revelando a usted. Le dice, ¿sabe qué le dice? Le dice, te amo tanto. Me intereso tanto por ti y te quiero a mi lado por un momento. Número 4. Debo reconocer su amor por mí y regocijarme y alabarlo y adorarlo. Reconocer su amor por mí, adorarlo y alabarlo, pasar tiempo adorándolo. Algo sucede cuando abrimos nuestro corazón y adoramos al Señor. Bien, con esas 4 cosas en mente, esté atento. Si me escucha, diga amén. Le mostraré por qué es tan importante, porque cada servicio de adoración es importante. Cada mensaje que ve y que oye, y cada audio que escucha de uno de estos mensajes, le diré por qué. Porque, ¿qué pasa en un servicio de adoración? Leemos la palabra, pedimos al Espíritu Santo que nos la interprete y la aplicamos al corazón. Eso es lo que pasa en un servicio. Lo segundo que hacemos, tratamos de resaltar esas características de Dios en cada mensaje para que sepa algo más sobre Él que haga que lo ame. Y ese es el paso número 2.
Lo tercero es que somos receptivos a una invitación y yo lo invito a permitir que Dios obre de cierta forma en su corazón. Y hablamos de los mandamientos de Dios, las cosas que quiere que hagamos para ser obedientes a Él. Y luego, ¿qué hacemos? Lo adoramos, lo alabamos y exaltamos. ¿Sabe qué pasa? Eso significa que cada servicio de adoración es una oportunidad para conocer a nuestro Padre Celestial un poco mejor. ¿Eso es importante? Si conocerlo a Él es el conocimiento más importante, si Él es la persona, escuche, la persona más grandiosa que podamos conocer, y si conocerlo es tener vida eterna, y esas tres cosas son totalmente verdaderas, entonces cada oportunidad que tenga para crecer en su relación y conocimiento es muy importante. Con eso en mente le hago una pregunta. ¿Verdaderamente quiere conocer a Dios? ¿Hay algo en la vida más importante que conocerlo? Le diré cuándo aceptará que es lo más importante en la vida. Cuando llegue a esos últimos momentos de su vida y si su muerte es tal que pueda estar consciente, esos últimos momentos antes que Dios se lo lleve. En esos momentos sabrá que lo más importante en todo el mundo, no cabe duda, es su conocimiento de Dios. Y ese conocimiento viene al conocer a Cristo. ¿Cómo conocerlo? Debe aceptar el testimonio de la Biblia de que Él es el Hijo de Dios, enviado a este mundo para morir en una cruz, y que en ese momento Dios el Padre puso todos sus pecados sobre Él. Y si está dispuesto a decir, Señor, creo que tú eres Dios, que Él es tu Hijo, que su muerte pagó mi deuda de pecado, y acepto por fe tu perdón, acepto por fe a Jesucristo como mi Salvador y Señor. En ese momento habrá dado el primer paso, el más crucial y esencial para conocer a Dios Todopoderoso. Y es mi oración que si nunca lo ha dado, hoy lo pueda hacer. Y Padre, cuán agradecidos estamos de que nos ames tanto, que quieras manifestarte, mostrarte, revelarte, darte a conocer a nosotros, tan indignos como somos. Te pido que el Espíritu Santo grabe esta verdad en nuestro corazón, porque tú ya has causado en esta hora una insaciable y profunda hambre y sed de conocerte que nunca habíamos sentido antes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.